del coaching deportivo ejecutivo. Daros las gracias a todos por vuestra recepción y aceptación de la invitación al evento webinar. La verdad que ha sido muy bien acogido por todos y ha venido a cubrir pues un gap que estábamos detectando y viendo en las diferentes empresas. Según hemos ido contactando y preparando esta sesión, pues veíamos que como el mundo deportivo y el mundo ejecutivo se iban dando la mano. Hoy iniciamos esta ronda de sesiones webinar. En las próximas 3 sesiones vamos a estar trabajando, hablando y compartiendo experiencias con nuestro compañero Juan Carlos Campillo. Muchos de vosotros le conocéis, ¿vale? Conocéis su trayectoria, su andadura, su experiencia en el mundo ejecutivo, siendo director de recursos humanos en empresas prestigiosas de consultoría y viviendo, como muchos de vosotros, pues la realidad de las empresas. Qué retos, qué objetivos, qué dificultades o posibilidades nos encontramos en lo que es gestión de personas. Decidió dar un rumbo, un cambio, y a día de hoy pues trabaja como coach para importantes deportistas, federaciones deportivas, comités olímpicos internacionales, y ha vivido y vive la experiencia del día a día, los retos, el jugarte todo en un partido cara a cara, o jugártelo todo en una competición para pasar a unas pruebas mundiales. En definitiva, es un mundo apasionante, el mundo deportivo y el mundo ejecutivo que nos gustaría conocer, ¿vale? Y que nos gustaría, Juan Carlos, que nos adentases en él y que pudieses compartir con todos nosotros estas experiencias. Antes de nada, agradecértelo, porque no es una práctica habitual estar dispuesto a compartir vivencias, a compartir experiencias y permitirnos crecer a tu lado, ¿vale? De encontrar en cierta manera oportunidades de crecimiento y desarrollo. Por lo tanto, Juan Carlos, muchísimas gracias por compartir. Al resto también de participantes en el webinar, estáis invitados también a participar desde el chat. Cualquier comentario o pregunta que queráis hacer a Juan Carlos, pues nos lo hará respondiendo. Y sin dilucidar más, Juan Carlos, escucharte, que seguro que van a surgir temas muy interesantes para las próximas 3 sesiones de webinar. Muy bien, muchas gracias, Luis. Buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y como decía Luis en esta introducción, estoy trabajando desde hace bastantes años lo que es el desarrollo de las personas, tanto en la vertiente ejecutiva, en las empresas, con directivos a todos los niveles, con equipos, y desde hace también ya unos 6-7 años estoy trabajando estos procesos de desarrollo en el mundo del deporte. ¿Qué ocurre a partir de ahí? Que he encontrado muchos paralelismos que podemos llevar del deporte a la empresa, de forma que, como veremos hoy en alguna indicación, nos pueden ayudar a tener procesos de desarrollo y de aprendizaje aún más rápidos que los que son habituales. ¿Y por qué? Eso es lo que vamos a intentar un poquito descubrir o desvelar, en qué aspectos o en qué metodología es donde lo baso para poder hacer ese trasvase del mundo del deporte al mundo de la empresa. Me gustaría decir en primer lugar que el planteamiento que vamos a ver es bastante sencillo, porque los que me conocen saben que pongo mucho énfasis en la acción, es decir, en el hacer las cosas. Y esto en el mundo del deporte cobra una relevancia mucho más especial, porque cuando estás con deportistas, si no estás trabajando en movimiento, en acciones, en jugadas, en entrenamiento, en partido, realmente pues no le ve mucha aplicación.
Y cuando digo no sirve cualquier acción, es decir, yo distingo de la acción por la acción de la que es enfocada y efectiva. Entonces, no se trata tanto de conocer muchas teorías, para eso hay muchos libros, y muchas de esas teorías luego no tienen una aplicación práctica muy real, sino de conocer teorías que tienen una aplicación práctica y tienen un impacto y unos resultados. Entonces vamos a ver algunos puntos que podemos, como introducción, ver que tienen en común la empresa y el deporte, ¿no? Entonces, en esta voy a poner pocas transparencias, pero en esta primera vemos qué aspectos hay en común en el deporte y la empresa. Pues tenemos alta competencia, en el sentido de que tanto en la empresa lo que tiene es que sobrevivir en su mercado, y en el deporte siempre es una competición bien contra el cronómetro, bien contra los tiempos, bien contra el rival, bien contra el entorno, contra todo lo que rodea el máximo rendimiento, ¿no? La presión en el deporte quizás es mucho mayor porque, como veremos, tiene una visibilidad mucho más grande en muchas ocasiones que el trabajo que puede hacer una persona dentro de un departamento o en una empresa, aunque tenga que hablar en público o hacer presentaciones. Pero en la empresa también se vive la presión, que todos sabemos, de alcanzar los resultados, los objetivos, el cumplimiento con los presupuestos y planes que están establecidos, ¿no? Y de ahí vienen pues las evaluaciones. Yo estaba todavía estos días trabajando con un departamento de recursos humanos, precisamente de cómo hacer un impacto mayor para que la evaluación del desempeño libere un poquito de presión a todos los empleados y realmente puedan rendir y saber claramente por qué se les va a medir. Entonces la presión, yo digo, es más importante en el deporte, pero en la empresa está presente, como sabemos, en el día a día. Bien, las emociones, ahí me refiero sobre todo a la vertiente que muchas veces nos afectan en un doble sentido. Bien, las que nosotros vivimos interiormente por sucesos que nos han pasado recientemente, es decir, por ejemplo, con algún deportista puede estar muy bien de forma física, técnicamente ser muy bueno, tácticamente entender muy bien el sistema en el que está jugando el equipo, y tiene una discusión con su pareja o con una persona que es importante para ese deportista, y ese rendimiento, por no gestionar adecuadamente las emociones, ese rendimiento decae notablemente, con lo cual las emociones, de nuevo en el deporte, tienen un impacto mayor, pero en la empresa, trabajando sobre todo en temas de coaching, lo podemos ver. Esta mañana me ocurría con un director general de una empresa y básicamente trabajando con un feedback 360, que como sabéis, para conocer las percepciones del comportamiento de esa persona, trabajando con ese feedback 360, lo que arrojaban los resultados es que en situaciones de tensión se descontrolaba emocionalmente. Sin embargo, decían, es una persona brillante cuando la cosa está calmada, las cosas van bien, los resultados son buenos. Pero cuando hay algún contratiempo o está un poco agitado el panorama, tiene una impulsividad que se transforma en muchas ocasiones en falta de respeto y agresividad. Ese es el otro apartado en el cual las emociones para mí juegan un papel muy importante en la empresa, en ese doble sentido. Luego, el trabajo en equipo lo veremos en más profundidad en la próxima sesión, cuando hablaremos de equipos de alto rendimiento, y ahí veremos tanto trabajos en empresa a todos los niveles, desde cómo es mi experiencia con comités de dirección o a otros niveles intermedios, y en equipos profesionales de fútbol o pues con alguna selección con la que he tenido la oportunidad de trabajar temas de desarrollo y de coaching para preparar algún evento importante como puede ser una olimpiada, ¿no? Entonces el trabajo en equipo es evidente, no voy a pararme aquí más porque lo trataremos en la próxima sesión en más profundidad, los equipos de alto rendimiento y cómo poder trasvasar de la empresa al deporte y viceversa, ¿no? Y bueno, el denominador común es resultados.
Obviamente en el deporte es más claro porque un resultado a veces es tan inmediato que ya invalida todo un trabajo realizado, y en la empresa pues sabemos que nos movemos porque haya un cumplimiento de objetivos y que los resultados al final estén en consonancia con el plan que está previsto, porque si no es cuando empiezan a haber pues un montón de movimientos desde ERES a desánimos, falta de motivación y realmente falta de confianza en poder dar lo mejor que tenemos, ¿no? Bueno, he puesto un poquito estas variables como comunes por tener un punto de partida inicial, y ahora vamos a ver cómo podríamos encontrar algunos aprendizajes del deporte que yo encuentro más específicos para llevar a la empresa. Entonces, ¿qué señalamos en primer lugar? Objetivos muy claros y definidos, tanto globales como individuales. Es decir, en el deporte estamos trabajando continuamente con objetivos que son diarios, son semanales, son en cada competición, que en muchos casos es el fin de semana. Y desde ahí todo lo que ocurre en el desarrollo, en el nivel de preparación, lleva, desde mi punto de vista, en mi experiencia combinando deporte y empresa, lleva unas pautas muy diferentes. Porque cuando estás trabajando en la empresa, aunque hay objetivos, a veces no están tan claros y definidos, o son objetivos que son pensando en el año y no conllevan entonces un trabajo tan pormenorizado y tan cercano. Los objetivos son muy importantes, el tenerlos definidos y claros, como se ve en el deporte, y me permito recordar aquí, pues que muchos conoceréis, un estudio ya clásico de la Universidad de Yale en Estados Unidos, donde se preguntó a muchas personas, que se hizo un seguimiento luego durante 20 años, si tenían unos objetivos claros y definidos. Y lo que se encontró, el resultado 20 años después, es que las personas que sí los tenían, que eran un 16%, cuando había pasado ese periodo de tiempo, tenían un nivel de éxito al menos del doble de las personas que no tenían objetivos claros y definidos. Y había un 3% que además los tenían tan definidos que figuraban por escrito. Y ese 3% todavía alcanzó un nivel mayor de bienestar y de éxito. Con lo cual, aunque decimos que están muy claros los objetivos en la empresa y muy definidos, si llevamos un poco la dinámica del deporte, yo me haría preguntas del tipo: ¿cuáles son los objetivos que tenemos para esta semana? ¿Qué objetivos tenemos para el día de hoy en concreto, que estén alineados con los que tenemos en la semana y con los que tenemos dentro de una previsión a corto, medio y largo plazo? Entonces ahí yo ya encuentro un aspecto que sí convendría llevar un poquito más cercano al mundo de la empresa. El segundo aspecto, no voy a pararme en todos con mucho detalle, en los que considere que hoy puede ser más oportuno, más adecuado. El trabajo en equipo, como decía, lo abordaremos más en la próxima sesión, pero sí quería señalar cómo se ve claramente las diferencias de poder trabajar en equipo al máximo nivel dentro del deporte, cómo de visible es, para que luego en la empresa nos preguntemos si realmente estamos trabajando en equipo. O sea, no es el concepto de trabajo en equipo clásico, de qué estoy haciendo porque me relaciono con los demás y nos reunimos, sino que trabajo en equipo al máximo nivel, como veremos el próximo día, en el deporte se entiende de otra manera, ¿no? Esto nos lleva también entonces a qué grado de pasión y de motivación hay. En el deporte es evidente, porque tú cuando ves que una persona no está apasionada o no está motivada, eso afecta ya de forma directa al rendimiento. En la empresa a veces eso implica tener algunas reuniones formativas, algún proceso para crear sinergias y motivar a los empleados o colaboradores. Sin embargo, en el deporte, el tema de motivación y pasión tiene que ser algo que se percibe en cada momento. De lo contrario, eso afecta a todo el resultado desde el primer segundo.
Aquí, por ejemplo, me gustaría señalar un deportista profesional con el que estoy trabajando, porque en el deporte también ocurre que a veces se pierde, lógicamente, la motivación y la pasión, ¿no? Por muchos factores que ahora no entraremos, pero también ocurre. En este caso, este deportista estaba desmotivado por la labor que estaba, en su opinión, realizando el entrenador con él. Con lo cual, ahí vemos un paralelismo. ¿Qué influencia está ejerciendo el responsable de un equipo sobre las personas? ¿Eso al final tiene un impacto? ¿Es gratis el relacionarte con los colaboradores de una forma estimulante y motivadora o de una forma mucho más coercitiva? Entonces, este ejemplo que comento del deporte, este jugador me comentaba que dice, mira, pues yo realmente tengo un contrato de varios años, estoy a buen nivel, estamos hablando de un equipo de primera división profesional de fútbol en España, y dice, bueno, realmente yo con este entrenador, como no encuentre otras vías de comunicación o de entendimiento, lo que ha hecho es desmotivarme completamente. Claro, ahí eso, desde un punto de vista de coaching y desarrollo, no nos serviría para aceptarlo y ver qué va a hacer ahí, sino encontrar otras perspectivas, otras maneras de entender la situación que le puedan ayudar a avanzar. Bueno, aquí me refiero a que también los deportistas, aunque es clave, les ocurre que si no tienen motivación, su rendimiento se ve ya que decae de una manera abismal. Entonces, si hacemos el paralelismo de la empresa, esa motivación no se ve tan claramente cómo cae el rendimiento, pero si hacemos el traslado del mundo del deporte, nos lo podemos imaginar. ¿Qué ocurre si tenemos a un equipo que no está tan motivado o no está apasionado y comprometido realmente para que luego puedan rendir bien y ser productivos? Entonces, viéndolo desde el deporte, creo que se encuentra mucho más claro. Bueno, esto lo vemos claramente con la mayor visibilidad, que es un poco lo que diferencia fundamentalmente, en mi opinión, el escenario del deporte y de la empresa. Es decir, en la empresa muchas veces no hay tanta exposición, no es tan visible lo que está haciendo cada uno. Y como consecuencia, eso también tiene un precio. Tiene el precio de que entonces se piensa que hay mucho tiempo para cambiar las cosas, para mejorarlas, y realmente si tuviéramos el foco en que es muy perceptible lo que estamos haciendo, aceleraríamos mucho más el trabajo y los procesos que estamos realizando. Creo que en lo otro que estamos comentando ya, en los siguientes aspectos, no hace falta incidir mucho más porque es un poco lo que he estado comentando en los anteriores, y podríamos profundizar que entonces desde ahí hay una evaluación permanente. En el deporte es en cada competición, en cada partido. Normalmente los fines de semana hay una evaluación del trabajo que has hecho durante la semana. En el mundo de la empresa yo no hablo tanto de una evaluación como la del desempeño, sino sí poder tener un seguimiento, que es una evaluación diferente de qué cosas hemos hecho durante la semana, si nos han acercado a nuestros proyectos, nos han acercado a nuestros objetivos, cómo habría que retomarlo. Entonces sí se hace en ocasiones, pero en el deporte es sistemático, es inevitable hacerlo así, ¿no? Bueno, resultados continuos es consecuencia de lo anterior, y eso es lo que nos llevará a la mayor aceleración de desarrollo, aprendizaje y de resultados. Juan Carlos, tenemos a Carlos que desde la red nos pregunta si podríamos tener algún ejemplo de técnica de motivación. Bueno, en la técnica de motivación tendríamos que conocer un poquito más el contexto en el que estamos hablando, si es de equipo, si es de una persona, si es de la empresa, si es de un deportista, pero por decir algo que pueda de alguna manera tener alguna transversalidad y que pueda servir para motivar tanto en el mundo de la empresa como en el deporte, yo lo que utilizo en primer lugar es el hacer partícipe a las personas del proyecto. Es decir, no aplica tanto hoy el hablar de la visión que tenemos sobre un tema,
cómo crear esa visión o esos objetivos involucrando a el resto de personas, y si es una persona individual, hacerle partícipe de qué beneficios habría para alcanzar ese objetivo. Cuando una persona se siente partícipe, en mi experiencia, se siente escuchada, se siente entendida, se siente importante en lo que está haciendo, ese ya es, en mi opinión, un factor importante de motivación. Y esto ocurre en ambos entornos, en el deportivo como en el ejecutivo. ¿Podríamos aplicar estas técnicas para ambas líneas de actividad? Bueno, podríamos aplicarlas siempre y cuando tengamos a las personas adecuadas, que es el otro factor determinante, solo que en el mundo del deporte es muy visible, como digo. Entonces, si las personas no lo están haciendo así, quedan expuestas, quedan a la vista. Sin embargo, en la empresa, como las reuniones son más internas muchas veces, es menos visible, ahí hay personas que no están desarrollando todo esto y realmente al final no pueden tener equipos motivados. Eso veremos el próximo día. Si no hay equipos motivados y no hay un clima adecuado, laboral, un buen ambiente de trabajo, en el deporte se ve muy bien. Si un equipo no tiene un buen ambiente, un buen clima, no va a alcanzar resultados. O sea, no quiero entrar hoy porque sería tema del próximo webinar, pero ahí lo vemos obviamente con la selección española de fútbol. El tema de la visibilidad es según lo estabas comentando, y la pregunta que también nos está haciendo Guillermo, ¿vale? Guillermo dice: ¿por qué crees que no hay más coaches deportivos? ¿Tienen miedo los entrenadores a que otros, los coaches, invadan sus competencias? Bueno, realmente no creo que tengan miedo, porque son dos funciones y dos áreas muy diferentes. Es decir, se puede prestar la confusión de que en el deporte se llama coach también al entrenador, bueno, en Estados Unidos y en Inglaterra, pero realmente la función que hace el coach cuando estamos hablando de desarrollo no tiene nada que ver con la del entrenador. Yo creo que más que ese desconocimiento, es también que en muchas ocasiones en el deporte se guarda mucho más la intimidad. Es decir, los equipos son grupos más cerrados, donde cualquier elemento externo que pueda introducirse es mirado con mucha más atención. Creo que eso es un poquito sobre todo el enfoque, pero afortunadamente estamos muchas personas cada vez más haciendo que dentro del deporte vaya siendo más conocido el coaching y el impacto que puede tener en los deportistas. O sea, que un mensaje positivo para todos los coaches, se les abre una vía, un camino dentro del coaching deportivo. Sí, que está todavía muy poco desarrollado. Vamos, en relación al coaching o el desarrollo ejecutivo en la empresa, yo diría que está prácticamente en pañales todavía. No te dejamos continuar con tu exposición. Sí, perfectamente. Por favor, continúa. Porque además, este tipo de preguntas nos ayudan para poder asentar un poquito los temas que estamos hablando, con lo cual son de agradecer y por mi parte animar a que podáis hacer todas aquellas preguntas o dudas que puedan surgir. Bueno, decía que entonces eso es lo que nos lleva a ir un poquito a tener esa mayor aceleración. Entonces, sí me gustaría poner una o dos diapositivas más, simplemente para poder ilustrar qué es lo que estamos comentando. Entonces, en la siguiente diapositiva podemos ver que lo que estaba diciendo de los objetivos, la importancia que tienen. Entonces, la pregunta que yo devolvería es: como en el deporte tenemos tú tienes los objetivos, ya digo, mensuales, semanales, diarios establecidos, porque desde ahí, como comentaba, podemos obtener otros aprendizajes y otros grados de desarrollo. ¿Tienes objetivos personales y profesionales definidos y claros? Y de equipo, si estás no solo liderando o siendo responsable de un equipo, sino inmerso en un trabajo de equipo. ¿Hay unos objetivos establecidos para ese equipo? Y lo mismo, pues estoy llevando a área, etcétera, etcétera, ¿no? Esto creo que es bastante importante, y en el deporte, como digo, está en la primera línea, está sí o sí establecido.
Creo que en el grupo, pues muchos de vosotros sois coach o profesionales que trabajáis en empresas y sabéis la importancia de tener definido esos objetivos. Aún más nos recuerdas que es clave hacer una buena y correcta definición y hacer conscientes a todas las personas que están luchando por conseguir esos objetivos. Sí, efectivamente. Aquí yo, como podéis ver, me permito recalcarlo, insistir, porque tiene una importancia, desde mi punto de vista, absolutamente crítica en todos los sentidos. En el deporte, yo al menos cuando estoy trabajando con un deportista o un equipo deportivo, si los objetivos no están muy definidos, muy claros, de qué es lo que queremos conseguir, qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a trabajar durante ese proceso, al final no tiene ningún tipo de impacto. Tenemos a Javier que hace una reflexión interesante y la comparte con todos nosotros y dice: objetivos diarios, semanales. ¿Esto no puede generar mucha presión? ¿Habría que tratar también la presión? Bien, los objetivos a veces cuando están establecidos de esa forma, como digo, personal, semanal, lo que nos ayudan es precisamente, yo creo, a poder relajarnos de que estamos cumpliendo adecuadamente nuestro trabajo, es decir, de que las expectativas que se generan con nosotros, tanto a nivel deportivo, en un entrenamiento o en un partido o en la empresa, es para que nos den la tranquilidad de que estoy cumpliendo lo que está establecido o se espera de mí. Ahora bien, esa gestión que decíamos de la presión y del estrés, obviamente yo creo que tiene una influencia, que veremos el próximo día, en ese clima laboral, ese ambiente de trabajo, que es el que al final va a determinar los resultados. Porque, bueno, hay varias investigaciones, como sabemos también y sabéis, que lo que arrojan es que los resultados, es decir, el clima de un equipo y el ambiente de trabajo tiene una influencia de en torno al 30 o 40% en los resultados. Con lo cual, precisamente para que no haya esa presión, lo que tenemos es que tener establecidos unos objetivos y unas pautas de cómo actuar. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces, recalcaba tanto lo de los objetivos, ahora veremos en otra transparencia, a continuación, para ir ya terminando, que para mí tiene mucho que ver todo con la visibilidad del trabajo. Es decir, ¿qué pasaría si en la empresa fuera más visible lo que hacen las personas? Es decir, si hubiera más interrelación, interdepartamental entre las personas, más comunicación, más sinergias. ¿Qué beneficios habría? ¿Cómo se comportarían las personas? ¿Qué puedes hacer tú en primer lugar para promover eso? Claro, en el deporte eso es evidente, porque cuando estás trabajando con un equipo, trabajas estos temas, pero luego sales al entrenamiento y lo está viendo todo el mundo, cómo se aplica todo lo que hemos hablado. Y si llegas a un partido, lo están viendo incluso miles o millones de personas, en el campo, en la televisión, figura. Entonces, si esto lo pudiéramos llevar de alguna manera a el mundo de la empresa, que es que hagamos nuestro trabajo más visible, desde ahí cambiarían las dinámicas y los procesos. Y eso es de lo que nos habla al final el liderazgo, porque el liderazgo lo que nos está diciendo es que hay que mostrarse y hay que compartir la información con las demás personas y que cada uno pueda aportar también lo que realmente cree que ayuda a alcanzar resultados. Con lo cual creo que es muy importante. El tema de visibilidad veo que es una asignatura a desarrollar y ejercer dentro del mundo empresarial. Pues sí, incluso procesos de desarrollo y herramientas como se puede observar, yo soy bastante fan y bastante una persona que cree en el feedback 360, es decir, ahí es una forma de visibilidad, porque exponerse, ¿no? Exponerse y que los demás puedan opinar y dar percepciones de cómo están viendo el comportamiento y lo que uno hace. Esa es una forma de visibilidad para mí en el trabajo. Claro, si no se utiliza bien, lógicamente, pues entonces puede tener algunos riesgos. Por eso, precisamente, hay que dar un poco los pasos que estamos hablando, de definir objetivos, de tener un clima adecuado, y todo eso no ocurre solo. Todo eso ocurre si lo vamos construyendo. Bueno, entonces me gustaría comentar simplemente ya una última diapositiva para ajustarnos también a tiempos y poder responder alguna otra pregunta. Y ahí pongo que como resumen podríamos decir
que llevar algunas enseñanzas del deporte a la empresa ayudaría a un mayor aceleramiento de aprendizaje, desarrollo de resultados, que en el deporte se experimenta continuamente y de forma más rápida que en la empresa, y por tanto los retos, las relaciones, valores, etcétera, se viven con más intensidad y en periodos más cortos, lo cual nos da pautas a seguir para acelerar el proceso de desarrollo que podría haber en las empresas. O sea, el resumen que yo veo sería que llevando muchas técnicas y herramientas del mundo del deporte a la empresa, podríamos obtener un desarrollo y un aprendizaje mucho más acelerado y mucho más optimizado. Aceleración, desarrollo, resultados, visibilidad, equipos. La verdad, Juan Carlos, que nos das muchas líneas y vías de trabajo y sobre todo alguna que otra reflexión. No sé si alguno de vosotros quiere hacerle alguna pregunta a Juan Carlos. Carlos dice, ¿alguna vez has tenido que gestionar a algún deportista que tuviera objetivos no alcanzables? ¿Cómo lo gestionaste? Sí, pues eso a veces incluso puede ser positivo porque los objetivos no alcanzables a priori lo que pueden es desatar una forma de sacar el máximo rendimiento de un deportista o de un profesional. Yo aquí me puedo permitir el mencionar un caso concreto que iría en línea con esta pregunta, ya que se hace, y lo puedo mencionar porque lo ha dicho públicamente la persona con la que he trabajado. Si no, en coaching es confidencial y no se puede decir. En el caso de Michu, que yo he estado trabajando con él coaching y él lo ha dicho públicamente en varias entrevistas, ahora llegó a la selección española de fútbol, pero él, cuando empezamos a trabajar un proceso de coaching y de desarrollo, en primer lugar, él eso pensaba que podía ser algo inalcanzable. Es decir, trabajábamos otros temas como poder triunfar en un equipo profesional, como poder jugar en Europa, y para él un sueño inalcanzable en ese momento, por eso hay que tener cuidado, era, y yo se lo preguntaba, digo, no como sueño inalcanzable, sino yo se lo preguntaba cuál sería el sueño más grande que podrías alcanzar, aunque tú no lo veas ni cercano ni próximo a conseguirlo. Entonces a veces tenemos que dejar que pueda haber un poco ese ensimismamiento, ese sueño, porque desde ahí es, como decía antes, es donde se desata también la motivación y la pasión. Desde ahí se libera una energía emocional que luego, con la realidad y el trabajo que vayamos haciendo en el día a día, nos va poniendo a cada uno en su lugar. Pero el objetivo inicial tiene que ser ambicioso. Imaginemos en el mundo decía en el deporte, en la empresa, cuando, no sé, pues Bill Gates o en Apple, decían Steve Jobs que querían hacer, o Tim Cook, todas estas cosas que están haciendo. Para alguien a priori podría ser inalcanzable. Sin embargo, hay que dejar que fluya la imaginación, que vuele, y después, cuando la bajamos a proyectos y a planes concretos, vemos en qué medida esa persona sí podría ir alcanzando esos sueños. Con lo cual yo no soy inicialmente muy partidario desde una óptica de coaching y desarrollo de bajarle los retos a la persona, sino dejar que los tenga y luego, al fijar un buen plan, que él mismo se vaya dando cuenta si eso es alcanzable o no lo es. Perfecto, perfecto. Carlos continúa, aunque hay una pregunta pendiente de Guillermo, luego Guillermo si quieres la hacemos, pero Carlos les dice, pero una de las pautas de los objetivos es que deben de ser SMART, ¿vale? Específicos, medibles, alcanzables, realistas y en tiempo. ¿Cómo compaginar esta alcanzabilidad con lo realista? Sí, es muy buena pregunta. De hecho, en el deporte, en su momento, ese mismo acrónimo de SMART, en el deporte yo lo utilizo como remata tu objetivo y tu plan, ¿no? Que es más adecuado al deporte, y ahí añado alguna cosita que en otro webinar me gustaría explicar un poco, porque creo que es crítico para poder alcanzar el objetivo. Entonces, sobre esta pregunta de cómo hacer lo que sea realista y alcanzable, cuando estamos trabajando con alguien, y antes se preguntaba por la motivación, para que sea un buen factor de motivación, siempre es mejor que la persona pueda ver si es alcanzable o no. No que se lo diga
es su interlocutor, menos si es un coach. Y aunque fuera un mentor o un tutor o su jefe, lo que debería es acordar el objetivo con él, pero nunca decirle que esto, bueno, desde mi punto de vista, que esto no es alcanzable, porque ¿cómo lo sabemos? Como decía, imaginaros en esta situación que yo cuando trabajo con Michu le digo que no es alcanzable que él llegue a la selección española. ¿Por qué? Porque él en aquel momento está jugando en el Celta de Vigo, había tenido una oferta de un equipo de primera división que no acepta y no está siendo titular en un equipo de segunda división. Entonces, para él llevarle a soñar, como yo he llevado a buscar objetivos retadores, que serían jugar en Europa, eso lo decide él. Para él uno era jugar en la liga inglesa, donde está jugando, y otro que era inalcanzable, era como la carta a los Reyes Magos, llegar a la selección española. Si yo le digo, bueno, pero vamos a ver, si tú no estás jugando ni de titular en tu equipo, ¿cómo vas a llegar a la selección española? Entonces, eso sí se puede permitir. Lo único, insisto, que lo que hay es que crear un plan para ver qué hitos, qué pasos tienes que ir dando para que se cumpla ese objetivo. Si la persona está en buena línea, cogerá más energía. Y si la persona ve que eso, cuando está trabajando, está muy lejano, él mismo replantará el objetivo. Pero lo hará suyo, estará motivado y desde ahí se crea una energía que es más fácil de poder alcanzar. El próximo día, en el próximo webinar, hablaremos sobre tu técnica de remate. Me lo quedo aquí anotado para compartir esa técnica y ese modelo de definición de objetivos en el mundo del deporte. Gracias a ti, Carlos. Esperamos haber podido resolver las dudas. Guillermo nos preguntaba también ¿qué crees que diferencia a un coach ejecutivo de un coach deportivo? Bueno, esta es una pregunta en la cual requiere cierto discernimiento de algunos aspectos importantes, ¿no?, en el coaching, porque las bases, yo diría, son comunes, es decir, las bases son las mismas, que son las habilidades que tiene que tener un coach, y muchas de ellas las hemos mencionado, como ser una persona que cree, por ejemplo, en su cliente. Entonces yo diría una diferencia importante podría ser que en el deporte el coach tiene que ser todavía mucho más fan, mucho más entusiasta para animar al deportista a que pueda alcanzar su reto. Pero, insisto, hay unas bases muy comunes, que son las mismas, lo apliques en el ámbito deportivo, ámbito educativo o ámbito ejecutivo. Y bueno, pues esas son ya las que todos conocemos, los que estamos en el mundo del coaching, como la conexión con el cliente, la escucha, en fin, la empatía, todas estas, el no juzgar, que son básicas. Diferencias, pues decía, uno, creo que en el mundo del deporte conviene ser mucho más fan de la persona, porque juegan las emociones un papel más importante, y ese sería otro de los aspectos, que en el mundo del deporte realmente las emociones están mucho más a flor de piel. Entonces creo que requiere un trabajo de una gestión emocional mucho más importante, que aunque la hay en el mundo de la empresa, a veces no está tan a flor de piel, no está tan presente. Pero vamos, yo diría que las bases son comunes y animaría a los coaches ejecutivos a que se puedan ir especializando en coaching deportivo, que aportaría mucho valor al mundo del deporte. Juan Carlos, estoy aquí tomando nota y viendo todo lo que nos estabas diciendo, ¿no? De los objetivos muy claros, el trabajo en equipo, la pasión, la motivación, el impacto en la gestión de emociones, la visibilidad en el trabajo. La técnica remate que me has dejado aquí integrado y que me encantaría, bueno, estoy ya deseoso de poder verte el próximo miércoles 27 en el siguiente webinar. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por compartir estas experiencias. Gracias a vosotros, a Carlos, a Guillermo, a Lola, a todos los que estáis allí escuchando. Animaros a participar, a comentar. Esto es un espacio de enriquecimiento y crecimiento mutuo. Hoy está Juan Carlos contándonos cosas que seguro pues que son cosas interesantes para vuestros clientes, para vuestras empresas, para vuestros proyectos. Deciros que estamos aquí para apoyaros, ayudaros y seguir compartiendo conocimiento entre todos.
Gracias a ti, Almudena, a Silvia. Magnífico resumen, magnífica participación vuestra. Espero que el próximo día te animes a contarnos tus vivencias y tus experiencias. Carlos, has hecho magníficas preguntas sobre la definición de objetivos. Ahora me vuelvo, después de la conversación, a reflexionar y a replantear los objetivos que tenemos dentro en el equipo y ver si realmente los tenemos bien definidos y medidos. Elio, gracias a ti. Te enviaremos convocatoria para la próxima sesión. Me alegro, Isabel, que la media hora había sido provechosa. Llegamos también a horas de la comida. Nos hemos alargado un poquito más. Lo único, el tema ha dado mucho juego y nos quedamos con más ganas de saber qué es lo que pasa qué experiencias trasladar del mundo ejecutivo al deportivo y cómo del mundo deportivo al ejecutivo. Lo de la presión, la pregunta que nos hacía Javier, pues cómo establecer los objetivos semanales, diarios y ir viendo los resultados. Gracias a todos, esperamos veros pronto. Gracias, Juan Carlos. Gracias. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias.